Los animales salvajes deben enfrentarse continuamente a decisiones que afectan directamente a su presupuesto energético. Es decir, si tienen que conseguir un alimento, pues ponen en una balanza el esfuerzo que les cuesta conseguirlo con la recompensa que van a obtener. Algo que nos puede parecer muy lógico, pero que gracias a experimentos como el que ha llevado el área de zoología del Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid, bueno, pues se ponen con datos sobre la mesa. Vamos a hablar con una de las participantes en esos estudios, que es María del Carmen Hernández González, doctora en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid y es investigadora postdoctoral de IREC y de la UCLM. Carmen Hernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas Sonia, ¿cómo estás? Pues encantada de hablar contigo de algo que, bueno, todos lo veíamos con un poco de lógica, ¿no? Claro, los animales tienen que sopesar, no es esto de ir y abrir la nevera y que no nos cueste nada de trabajo, sino que ellos dicen, vale, ¿cuánto me va a costar conseguir y cuánta comida voy a conseguir? Poner ese equilibrio, ¿no? En cuanto al gasto energético, era un poco el punto de partida del estudio que habéis hecho con ratones de campo. Sí, a ver, lo que pasa en ciencia es que hay cosas que parecen muy intuitivas, pero hay que demostrarlas, ¿no? Para eso estamos. Entonces, en este caso, lo que queríamos hacer con ratones de campo, nosotros vamos al campo, ponemos las trampas, capturamos a los ratones, son trampas de vivo, o sea, no les matamos, luego les soltamos, y entonces dentro de estas trampas nosotros pues metemos diferentes cosas y luego tomamos datos a ver cómo responden. Sí. Y en este experimento en concreto lo que hicimos fue coger maíz, que es un cebo que les gusta mucho, y lo metimos dentro de diferentes dispositivos, digamos, o aparatos. Esto me gusta, o sea, jugasteis a ponérselo complicado. Sí, un poquito, sí. Porque todo aquel que haya tenido una lata de comida y no haya tenido un abrelatas en ese momento sabe a lo que se enfrentaban los ratones, ¿no? ¿Cómo eran esos distintos dispositivos? ¿Qué le planteabais? Sí. Claro, o sea, la idea del experimento era un poco que fuese para ellos algo difícil, ¿no? Que no tuviesen el alimento ahí libre como hacemos cuando les capturamos habitualmente. Entonces, teníamos diferentes niveles. El primero era la comida libre, normal, lo que llamamos el control, como siempre. Luego teníamos un primer nivel de dificultad, que era un ovillo de esparto con el maíz dentro. Digamos que eso es facilito, solo tienen que mover un poco las hebras. Hay que separar un poquito. Sí, apartarlo un poquito y ya. Lo complicamos un poquito más porque esos mismos ovillos los cubrimos con alambre, bien ajustado. Entonces ahí ya se les complica la cosa. ¡Qué mente retorcida tenéis, eh! Vale, lo siguiente... Los científicos siempre un poco, sí. Y luego seguimos con unos botes de plástico pequeñitos, pues una cosita así, una cosa pequeña, donde metíamos dentro el maíz. El primer tratamiento era un botecito abierto, que se supone que no iban a tener problemas porque ellos lo pueden manipular y de ahí sacan el maíz. Entonces, un poco difícil, pero no mucho. Y luego ya el último tratamiento, que sería el más difícil, eran esos mismos botes, pero cerrados, con su taponcito bien cerrado. Les hacíamos agujeritos muy pequeños para que oliesen que efectivamente ahí había maíz. Y entonces, pues según en diferentes fases del estudio, nosotros metíamos esto dentro de las trampas, lo dejábamos por la noche y por la mañana abríamos las trampas y veíamos qué habían hecho los ratones, cuánto habían comido, cómo habían manipulado lo que nosotros poníamos ahí en el alimento. También les tomábamos datos de estrés y luego analizamos en el laboratorio pues todos los resultados que habíamos obtenido ¿Y cuáles son las conclusiones después de todo esto con esos datos? Efectivamente vimos que los ratones ajustaban el esfuerzo de obtener el alimento según cómo de difícil era el tratamiento. Me explico, por ejemplo, en el ovillo que decíamos simple y en el bote abierto comían más que cuando tenían la comida libre. ¿Qué quiere decir eso? Que hacían un pequeño esfuerzo en obtener el alimento, entonces comían más para compensarlo. Sin embargo, en los tratamientos más difíciles, que son el del ovillo con el metal y en el bote cerrado, era tan difícil acceder a ese alimento que digamos que dejaban de intentarlo y entonces comían menos, se daban por vencidos, vamos a decir. Y uno de los resultados más llamativos que tuvimos fue cómo aprenden. ¿Y cómo vimos eso? Porque nosotros teníamos ratones que caían varias veces en las trampas, o sea, ellos
no es que caigan una vez y digan, ay, esto no me gusta, ya no vuelvo. No, nosotros les marcábamos con colores y entonces sabíamos qué ratón era cada uno y veíamos que había ratones que todas las noches iban ahí y entraban en una trampa. Que yo he dicho que abro el bote y abro el bote. Decía, ahí está. Ellos estaban empeñados en resolver el problema. ¿Y qué notasteis en ellos? Pues lo que vimos es que a medida que ellos iban teniendo más experiencia, es decir, cada vez que volvían a caer en las trampas, aprendían a roer una superficie mayor en los botes, es decir, refinaban la técnica para obtener el alimento. En esos pocos días que duraba el experimento, ellos aprendían, bueno, a manipular mejor el bote, a roer una superficie mayor y entonces podían comer más. Entonces eso nos pone de manifiesto pues la gran capacidad que tienen estos ratoncillos para adaptarse, ¿no?, a explotar esta nueva fuente de alimento. Pues fíjense, pone de manifiesto eso y también lo que decía yo al principio, lo retorcido que son la mente de los científicos que dicen, a ver, ¿cómo se lo pongo más difícil todavía? No lo voy a negar, sí, no cuesta. Bueno, pues un experimento que además se ha llevado a cabo en el monte de Valdelatas, aquí a los alrededores de la Universidad Autónoma de Madrid, donde esos ratones de campo están diciendo, a ver cuál es la siguiente que me hacen estos investigadores. Sí, a ver qué nos lían las siguientes. Mari Carmen Hernández, que es, como decimos, doctora en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid, muchísimas gracias por habernos contado pues este experimento, un artículo que habéis publicado con todos esos resultados de este experimento que habéis llevado a cabo en la Universidad Autónoma de Madrid, en ese monte de Valdelatas, para ver cómo se adaptan esos ratones de campo a la distinta dificultad y por lo tanto el esfuerzo que les supone acceder a ese alimento. Así que muchísimas gracias por habernos atendido y habernos contado vuestra historia. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Un saludo y hasta pronto. Saludos. Adiós. Chao. La Universidad Autónoma de Madrid es un campus de excelencia reconocido internacionalmente como punto de encuentro de investigación, innovación y docencia. Pionera en el trabajo de acción solidaria y cooperación, sus titulados cuentan con un elevado nivel de inserción laboral. La Universidad Autónoma de Madrid está situada en un entorno privilegiado y mantiene fuertes relaciones con instituciones y empresas.